Juan Antonio, yo no sé por dónde quieres tú empezar, del lloriqueo de los europeos allí en Alemania, por Trump diciendo que Zelensky es un dictador, o Elon Musk dijo que además habían matado, tú me lo recordaste recién, habían matado al periodista chileno norteamericano González Lira, y que eso era un crimen de guerra. Yo creo que de dictador pronto lo van a terminar acusando de criminal de guerra. No sé a Zelensky. Ahora, a mí, y ya con eso te doy la palabra, me llama un poco la atención. Hasta ayer Estados Unidos eran amor. Está bien que era otro presidente, pero era Estados Unidos. O sea, se supone que allí tiene que haber una continuidad institucional, gobiernos responsables. No puede ser que cada uno que venga diga que el que estaba antes había hecho todo mal y no teníamos nada que ver con ellos. Era todo amor, bombas van, bombas vienen, millones de dólares que ahora nadie sabe dónde están. Y ahora resulta que llega Trump y dice a Zelensky lo arroja debajo de un autobús. No sé, ¿cómo lo ves todo esto tú? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Es decir, yo creo que primero quisiera poner en contexto lo que significa Riad, la reunión en Riad, porque de alguna forma hay que interpretar los hechos y analizar los datos, y dejar las especulaciones y las opiniones muy del gusto de los medios de la gusanera, que ya ellos dicen lo que tenemos que pensar. En primer lugar, ¿quién llama a quién? ¿Quién convoca a quién? Es Estados Unidos quien convoca a Rusia. Es Sí. Estados Unidos, es Trump quien llama a Putin, habla con él 90 minutos. Es Estados Unidos quien convoca la reunión de la mesa para empezar a hablar. Evidentemente, esto tiene un significado. El que va ganando nunca convoca la reunión. La reunión la convocan los que van perdiendo. El que llama para decir, no, vamos a sentarnos, que hay que terminar con esto, son los que van perdiendo. Los que van ganando nunca hacen esto. ¿No? Con lo cual, esa es la primera conclusión que hay que sacar. Es evidente que en el equipo de Trump y los analistas norteamericanos han entendido perfectamente que la guerra la han perdido. Es más, incluso hay palabras textuales, creo que en el propio tuit de Trump, y creo que J.D. Vance también lo ha dicho, que era una guerra que no se podía ganar. Cosa que hemos repetido en multitud de veces en distintos programas, en distintos medios, y desde hace 3 años. Era una guerra que no se podía ganar, entre otras cosas, porque una guerra existencial contra una potencia nuclear significa que en un momento de derrota total se va a tirar del arma nuclear. Es que esto era de una lógica aplastante. Claro, yo entiendo que todos los que por ahí han estado recibiendo las 30 monedas de la USAID para decir las mentiras que les mandaban decir, pues deben andar escondiéndose debajo de la mesa para que no se lo recordemos. Pero esta es la primera. La segunda, ¿quién se convoca a esa mesa? Solo 2 partes. Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque eran los actores. Porque esta guerra era una guerra entre Estados Unidos y Rusia, utilizando como fuerza proxy a Ucrania y dándole una cobertura a través de los vasallos europeos por medio de la OTAN. Pero esto también lo sabíamos. Desde que no se ratificaron los acuerdos de Estambul de abril de 2022, sabemos que esto dejó de ser una guerra inicialmente civil, una guerra entre Rusia y prorrusos en Ucrania, con Ucrania. Eso solo duró 1 mes y pico. El resto ya ha sido una guerra de Estados Unidos y sus aliados
contra Rusia. Por eso solo hay 2 actores en la mesa, porque el resto sobran. El resto no tienen nada que negociar, porque no son nada, porque no son nadie, han sido los instrumentos. ¿Por qué, sabiendo que la guerra indefectiblemente se va a perder, hay que iniciar, y además con cierta prisa, estas negociaciones? Porque los perdedores, en este caso Estados Unidos y sus aliados, quieren evitar una escena, la escena de Kabul. La escena de que dentro de, y esto lo saben los analistas militares norteamericanos, dentro de 1 mes, 6 meses, 9 meses, no lo sé, se iba a producir el colapso del frente ucraniano. Y en el momento que se produjera el colapso del frente ucraniano y se derrumbara todo aquello, hubiéramos visto escenas parecidas a las de Kabul. Y eso había que evitarlo. Trump quiere evitarlo a toda costa. Porque todavía tienen en la cabeza la memoria, estando él fuera, siendo presidente Biden, de las escenas de Kabul. Y la derrota bochornosa, hay que recordarlo, de la OTAN, porque quien estaba en Afganistán era la OTAN. Luego, además, el actor que peor lo llevaba, que es Estados Unidos, necesita también otra cosa, es buscar el retorno de la inversión. Permíteme que me ría, porque yo no escuché a Trump diciendo, les dimos 300.000 millones, 400.000 millones, y Zelensky le dijo, pero acá no llegó, o llegó la mitad, pero un pequeño detalle. O sea que realmente lo de la criptomoneda de Milei es un juego de niños. Esta gente no eran responsables. Le voy a dar la bienvenida a Fernando, que está por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdonar, que es que me tiene... Esto es mejor que un culebrón, es decir, que una serie de estas, lo penúltimo, porque no hay que decir lo último, ya lo sabéis, que seguramente Elon Musk ha dicho, te pones cafre, Zelensky, pues te corto Starlink. Y les han cortado Starlink, con lo cual te quiero decir la que van a montar en el ejército ucraniano. Y ha respondido Zelensky, ha dicho, pues ahora yo voy a tomar una medida brutal, que voy a desestabilizar todo el mundo y especialmente Estados Unidos y Occidente. Y la medida que ha tomado es prohibir la red social que tiene Trump de True. Esta es la medida, que yo creo que no es muy contundente, pero bueno, la ha prohibido en Ucrania. Bueno, pues, querías terminar, Juan Antonio. Venga, termina. Una interpretación de lo que es la reunión, lo que ha sido la reunión de Riad. Entonces, hablaba de que Estados Unidos Trump quiere conseguir el retorno de la inversión, porque la mentalidad de Trump es una mentalidad empresarial y la realidad para él pasa por la cuenta de resultados. Y claro, eso, ¿cómo se va a hacer? Pues obligando a Ucrania a firmar unos acuerdos por los cuales Estados Unidos se quede con el 50% o con la gestión de todo, de las tierras raras, de las tierras estratégicas, metales estratégicos. Aquí hay que decir que parece ser, según Bloomberg, que Zelensky ha engañado a Trump porque no hay tales tierras estratégicas, tales metales estratégicos, y las que hay están ya bajo control ruso. Pero bueno, es decir, lo cierto es que hay otras cosas importantes. Hay algo de petróleo, hay gas, pero sobre todo hay infraestructuras críticas que en el papel que le quieren obligar a firmar a Zelensky también va. ¿Qué infraestructuras críticas son estas? Evidentemente no las centrales eléctricas, que la mayor parte de ellas tienen ya bombazos rusos, ni el metro de Kiev, que está inundado, ni cosas por el estilo. Fundamentalmente los oleoductos y los gaseoductos. ¿Y qué es lo que ve aquí Trump? Y evidentemente los de los consorcios petroleros norteamericanos.
pues quizás que la mejor manera de cobrar todo y además seguir manteniendo a Europa en la situación lamentable y patética en la que se encuentra es que se acepte la oferta de una empresa norteamericana para comprar Nord Stream y restaurarlo, y que empresas norteamericanas tengan el control y la gestión de los gasoductos y oleoductos que pasan por Ucrania. De tal manera que, como se llegaría a la paz, se firmaría el tratado, habría que levantar las sanciones, Europa podría volver a comprar gas y petróleo ruso, solo que esta vez con el sobreprecio que las empresas norteamericanas dueñas de Nord Stream y de los gasoductos ucranianos pusieran. Negocio redondo. Y el Negocio Nord Stream que ellos destruyeron, ¿no? Yo lo rompo y después me pagas para que lo repare. Evidentemente, a Rusia da igual. Tú me vas a comprar el petróleo, magnífico. Tú me vas a comprar el gas, magnífico. Venga, ¿cuánto quieres? Claro, ya está. Así es. ¿Cómo lo ves, Fernando? Pero bueno. Acabo, espérate, Fernando, acabo. Sigue, dale. Y ¿cuál es la otra cosa? Porque si atendemos a lo que se ha hablado en la reunión de Riad, habréis notado que no se habló solo de Ucrania, ni muchísimo menos. Y exactamente. No fue, pareciera que no era el tema más importante. Efectivamente. No. ¿Por qué? Porque lo que había que llegar era a acuerdos, o sea, a iniciar un proceso para acordar y ponerse, digamos, sí, de acuerdo y favorecer cuestiones comerciales y geopolíticas que afectan a los dos países. Es decir, dicho de otra forma, como vemos que no se ha podido ganarle esta guerra a Rusia, como vemos que la gran competencia es con China, como vemos que efectivamente va a ser muy difícil hacer frente en todos los frentes y que por tanto la aparición de un mundo multipolar, de un orden multipolar va a ser inevitable, yo, Estados Unidos, lo que quiero es coger ventaja estratégica para sentarme en ese mundo multipolar con esa ventaja. Y para eso tengo que intentar negociar con Rusia, tengo que rebajar las tensiones aquí y allá, tendré que buscar una entente con China que me resulte favorable también, para cuando nos sentemos a la mesa las grandes potencias del mundo multipolar, yo tenga ventaja. Cuando dices, si ya no voy a poder ser la única potencia hegemónica, el hegemón global, pues al menos ser el más rico de la mesa. Yo hago una pregunta y se las dejo planteadas a los dos. Esto es una... Porque realmente sorprendió al mundo entero ver a Marco Rubio en esa actitud, incluso el body language era hasta agradable con Lavrov, y después Lavrov hizo una larga conferencia de prensa donde dijo que el tema central era intercambio de diplomáticos, apertura de embajadas, cooperación, nuestros colegas americanos, y dejó traslucir obviamente que había una actitud casi que de seducción de parte de Estados Unidos hacia Rusia, siendo que hasta ayer eran los monstruos del mundo que había que eliminar. Vuelvo a reiterar con eso. ¿Creen ustedes o tienen la sensación que esto podría ser una especie de continuidad o continuación a Kissinger-Nixon en aquel momento con China, ahora con Rusia, de ver cómo la seducimos para, entre otras cosas, sacarla de la cama con China, algo de eso? Eso se intentará, pero desde el punto de vista de la geopolítica y de sus leyes, en estos momentos, eso es muy difícil. Muy, muy difícil. Lavrov dijo que aclaró que ese tema estaba fuera de discusión. Que no muy, muy difícil, porque han ocurrido muchas cosas y porque todos aprenden, ¿no? Lo que sí se puede notar, y ya voy a dar paso a Fernando, de la reunión de Riad es el lenguaje no verbal. Sí.
ver la posición seria, con aplomo, segura de Lavrov. Y cuando los tres norteamericanos, Marco Rubio, Watts y el otro que no me acuerdo cómo se llama, se sientan a dar esa rueda de prensa, hablan los tres, hablan dos, se pisan en un momento, se miran, es decir, se nota una mayor inseguridad. Es decir, eso en lenguaje verbal queda claro. Es decir, aquí, y de hecho en algún sitio se ha dicho la sartén, por algún medio de comunicación, de Financial Times, quien lo ha dicho, que la sartén por el mango la tenía Rusia. Pero es que es normal, es que se ha sentado en posición de fuerza en esa mesa. Se han dicho muchas cosas a posteriormente, se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, se ha dejado caer ya el levantamiento de sanciones. Se ha dejado caer esta misma tarde el cierre del envío de armas a Ucrania. Nos ha comentado, acaba de comentar ahora Fernando, la suspensión de Starlink, que es quien lleva las comunicaciones en el sistema de gestión de combate, en el teatro de operaciones del ejército ucraniano. Es tanto como dejarle casi sordo. Sí, sí, casi ciego. absolutamente. Es decir, estamos empezando a ver este tipo de cosas. Por ejemplo, Rusia no ha apoyado una resolución de condena en Naciones Unidas. Por ejemplo, Estados Unidos no ha apoyado una resolución de condena propuesta en Naciones Unidas. Por ejemplo, Estados Unidos no ha apoyado un comunicado de condena del G7 a Rusia. A ver, estas cosas son gestos que nos indican que no quieren, bajo ningún concepto, que este proceso fracase. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Y hay mucho en juego para el interés norteamericano. Ellos no están pensando en el interés de los rusos, ni nada. Es decir, para el propio interés norteamericano. Hay mucho en juego. Y no quieren que este proceso fracase. Por tanto, de ahí viene todo el choque en las últimas 48 horas con Zelensky y su camarilla, que nos ha dejado 48 horas que han sido jornadas de gloria. Sí, Fernando. Las jornadas de gloria. Es que a mí, yo estoy enganchado porque esto es como un culebrón. Es decir, esto es como un serial que ya, ¿qué tal? Responde uno, otro, pero efectivamente, yo estoy de acuerdo con Juan Antonio. La clave, o sea, cuando llega el gobierno Trump, allí lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro, no solo Trump, lo tienen muy claro los grandes fondos de inversión, las tecnológicas, todos. Hay los Max es primero, que tiene un futuro con terra bastante negro con los chinos, con la competencia china, y todo lo tienen claro. Es decir, hay que ir a por los chinos. Ahora bien, la diferencia con la administración Biden, que son son muchas, pero una de ellas es que ha habido ya 3 años, se van a cumplir hoy, no, dentro del 24, el domingo, bueno, ¿qué es? O el lunes, se van a cumplir 23 años de guerra, ¿no? Estaremos en el 4.º año, digamos. Y esos 3 años han servido para muchas cosas, entre otras cosas para que la administración Trump reflexione y diga, pero es que estábamos equivocados. ¿En qué estábamos equivocados? Y que creíamos que éramos mucho más poderosos desde el punto de vista militar y nos hemos dado cuenta de que no, de que los rusos producen más en un trimestre que todos los miembros, en cuanto a munición, que todos los miembros de la OTAN juntos. Y que el complejo militar industrial norteamericano está un tanto oxidado y que es extraordinariamente despilfarrador. De hecho, hoy ha habido una declaración, a ver, encubriéndola un poco para que no se note, del secretario de Defensa de apellido impronunciable, Peter Hegseth, como se diga, es decir, que ha dicho que, claro, como las cosas están mal y hay que ahorrar y tal, van a ahorrar 50.000 millones en el Departamento de Defensa. ¿Qué quiere decir esto? Fernando, si me permite. Dime. Realmente el plan son reducir un 8% el presupuesto de defensa durante 5 años. 8%, 5 años son 40%. Esto es ahorrar 400.000 millones de dólares. Claro, y realmente dices, ¿está Trump en contra del complejo militar industrial? No.
porque que el problema que había, y que sigue habiendo, es que el despilfarro y la corrupción en todo lo que eran los contratos del Departamento de Defensa es de tal calibre que se puede permitir ahorrar todo esto y más. Desde proyectos que se echan a rodar, se invierten miles de millones y en una etapa ya relativamente avanzada se cancelan, con lo cual todo eso se ha tirado a la basura. De esos hay, vamos, cientos. Con lo cual, lo que en el fondo está diciendo, yo creo, es que sí, vamos a ahorrar porque necesitamos dinero y tal, y estas cosas, pero vamos a intentar optimizar un departamento de defensa y por lo tanto un complejo militar industrial que se había convertido en algo profundamente despilfarrador, aparte de la corrupción interna, es decir, que es que era muy ineficiente. O sea, entonces, bueno, vamos a meterle mano a Boeing, vamos a meterle mano a todos estos y decir, venga, poneros las pilas y esto de los sobrecostes brutales, esto de los retrasos permanentes, ¿no? De que tenías que entregar tal cosa en una fecha y al final lo entregas 15 años después. Pues va a ser que no. Es decir, o sea, que perfectamente puede ahorrar todo eso, porque el presupuesto de Estados Unidos era muy, muy despilfarrado. Pero además con una cosa más. Además, con una cuestión más, dices, hombre, pero esto, los pobrecitos del complejo militar industrial, tú fíjate, 400 los europeos. No, claro. Dices, ahí está la clave. Si la clave está en que, ¿esto quién lo va a pagar? Los europeos, con el 5%. Claro, que le vamos a vender todo. Mira, o vamos a meter el 5% de gasto de defensa del PIB. Y nos vais a comprar las armas para tener satisfechos al complejo militar industrial. Todo redondo. Y todos contentos. Es decir, pero, es que Trump es auténtico taur del Mississippi, ¿eh? Claro, no, hombre. Claro, es que lo que dice Juan Antonio es que efectivamente es un taur del Mississippi y encima con un toque mafioso macarra, que a mí me hace mucha gracia, vamos, visto así en plan, que claro, se le pone chulo Zelensky y dice, pa' chulo yo. Y entonces... Ahora, eso es inexplicable, ¿no? Es difícil de entender la actitud de Zelensky, porque finalmente, si nosotros sabemos que esa guerra está perdida desde hace mucho tiempo, que ha producido 1 millón de muertos, les va a perder 1/3, 1/4 de su territorio, etcétera, y Estados Unidos es lo que es, o Trump es lo que es, ¿por qué obstinarse? ¿Cuál es el interés? Pues yo creo que hay varias razones, es decir, que no solo es una. Por un lado, no olvidemos, los primos británicos. Los primos británicos no tienen la misma agenda que los norteamericanos. Y de hecho, fijaros que Vance, una de las cosas que hace es nada menos y nada más, porque pegarle a los suecos, bueno, pero soltarle un tortazo a los británicos, a los ingleses y luego a los escoceses, allí en la famosa conferencia de Múnich, que aquello fue un escupirles a la cara a todos los presentes, es decir, y dejarles vamos, a la altura del betún. Y sobre todo significar una cosa que yo vengo defendiendo, que es que la OTAN se ha acabado. ¿Y por qué se ha acabado la OTAN? Pues muy sencillo, es decir, tenían que escenificarlo con todo esto de la democracia y tal, y con la idea básica de, a ver, hasta ahora hemos tenido una alianza de defensa, etcétera, etcétera, porque teníamos unos valores compartidos. Como esos valores compartidos ya no existen, la alianza